Hola chicos, buenos días, bienvenidos al canal. Hoy quiero trabajar contigo un tema muy interesante. Se llama criterios de congruencia. Así es que te voy a pedir que tengas tu libreta, tu lápiz, una regla, pluma de diferentes colores y algunos otros colores para que puedas iluminar nuestras figuras geométricas. Así es que, muy atento a los ejercicios que vamos a ir explicando a medida que transcurre el video. ¿Estás listo? Comencemos. Lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos referimos cuando hablamos de congruencia entre figuras geométricas. Decimos que una figura y otra son congruentes siempre y cuando sus lados y sus ángulos sean exactamente iguales. No importa que al dibujar las figuras no estén colocadas en la misma posición. Lo importante es que sus lados y sus ángulos sean exactamente iguales. De hecho, cuando ponemos los ejercicios para poder establecer los criterios de congruencia, las figuras están puestas de maneras distintas para que nosotros podamos aplicar los criterios de congruencia. Te voy a mencionar entonces cuáles son los criterios de congruencia con los que vamos a trabajar. El primer criterio se llama lado, 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 porque vamos a comparar los tres lados de la figura con los otros tres lados que tiene. Para ello, entonces, necesitamos poner unas señales en las que pongamos cuál lado es igual al otro. Y lo abreviamos con las letras mayúsculas L, L, L. Ese es el primer criterio de congruencia. Te voy a mencionar el segundo criterio de congruencia, el que llamamos lado, ángulo, lado. Este criterio lo vamos a abreviar como LAL. Y para poder hablar de este criterio, vamos a señalar el ángulo y los lados con los cuales formamos el ángulo que estamos hablando. No pueden ser otros lados donde no esté en medio el ángulo, ¿ok? Entonces tiene que ser los lados que forman al ángulo del cual estamos hablando. Es muy importante eso. Y el tercer criterio y último, el criterio ángulo, lado, ángulo. Lo abreviamos ALA. Este tiene que hablar de un lado y los ángulos tienen que ser los que están en los extremos que complementan al lado que estamos señalando, tal y como lo observas en la imagen. Vamos a mencionar entonces cómo nos vamos a ir ubicando al hablar de los lados y al hablar de los ángulos, para escribir su notación y aprender a utilizar esta información que te acabo de proporcionar. Para poder establecer los criterios es necesario que te familiarices con la manera en la que vamos a denotar un ángulo y un lado. Entonces vamos a comenzar nuestro trabajo dibujando un triángulo y lo vas a iluminar de color verde. Ahora vamos a colocar en cada vértice las literales con las que lo vamos a distinguir. A, C, B. Construyamos un triángulo congruente a él. Muy bien. Lo voy a poner en posición diferente para que podamos visualizar la información. Coloréalo en tono amarillo y ponemos los vértices P, Q, R. Recuerda que las letras que tú elijas para tus figuras pueden ser cualquiera del alfabeto griego o de nuestro alfabeto latino. Vamos entonces a poner una tabla T donde del lado izquierdo voy a denotar los ángulos y del lado derecho voy a denotar los lados. Comencemos poniendo una señal al primer ángulo que voy a comparar. Ángulo A. Por observación, dime cuál es el ángulo semejante y congruente a este. El R, exactamente.
La forma en que escribimos esa comparación es la siguiente. Ángulo A es igual al ángulo R. ¿Vamos bien? Hagamos la segunda comparación. Ángulo P. Y fíjate que voy a usar otro color para denotar el ángulo el cual voy a comparar ahora. Por observación, nuevamente dime cuál es el ángulo que es congruente a él. El C, exactamente. Vamos a denotar la forma en que escribimos esta comparación. Ángulo C es igual al ángulo P. Muy bien. Vamos a hacer la última comparación. El último ángulo que está ahí es un ángulo recto. Por lo general, los ángulos rectos los vamos a ilustrar con un cuadrito que nos indica que eso es recto. Ponemos entonces cuál es el ángulo congruente a él y el ángulo recto nos indica que mide 90 grados. Ahora, podemos denotar los ángulos de la manera siguiente. Ángulo ABC es igual al ángulo RQP. Podemos utilizar entonces un vértice para señalarlos o las tres letras. Recuerda que el vértice, si utilizamos tres letras, debe de estar siempre en medio de ellas. Ahora voy a establecer la comparación con los lados. Voy a poner una línea que represente qué lado estoy comparando con él. Es importante entonces que marquemos de dónde a dónde es el segmento del cual estoy hablando. En este caso, la notación sería AC es igual a RP. ¿Vamos bien? Segunda comparación. Voy a utilizar una línea doble para mostrar qué lado estoy comparando. AB es igual al lado QR. Y todo esto lo estamos haciendo a través de nuestro análisis de observación. Finalmente, el segmento BC es igual al segmento PQ. ¿Importa qué letra escriba primero? No, lo que importa es que sí corresponda al mismo segmento del cual estoy yo hablando. Cuando tenemos esto, yo puedo decir que el triángulo ABC es igual al triángulo PQR. Utilizamos ese símbolo de triangulito para hacer la comparación entre ambas figuras y decimos que estas dos figuras son congruentes. ¿Vamos bien? Ok, ahora sí, vamos a comenzar a utilizar toda la información que te acabo de proporcionar en ejercicios particulares. Veamos el primer ejemplo. Primer ejercicio, vamos a trabajarlo. Con tu regla, construye un triángulo similar al que te pongo en la pantalla. Ilumínalo de color azul. Ponemos sus vértices y ahora hacemos un triángulo congruente a él. Fíjate que compartimos el mismo vértice, B, y ponemos las otras literales para la figura geométrica. Ahora vamos a poner una tabla T, solo que en esta tabla T del lado izquierdo vamos a poner una afirmación. Es decir, ahí voy a escribir en forma de notación si estoy comparando lados o ángulos. Del lado derecho voy a escribir la razón. La razón viene a ser la justificación de lo que estamos escribiendo en notación. Vamos a decir por qué razón estamos comparando un lado con otro o un ángulo con el otro, a través del análisis de la información que nos proporciona y de las propiedades o características que muestre el texto que nos dice el ejercicio. Vamos a poner entonces la información. Nos dice, triángulo ABC
es igual al triángulo EBD. Entonces me pide que demuestre que ambos triángulos son congruentes. Es toda la información que me proporciona el ejercicio. Por lo tanto, vamos a empezar con la construcción. Yo veo que ese punto B es un punto que comparten ambas figuras y nos está diciendo la persona que construyó el ejercicio que ambos son congruentes. Entonces voy a comparar ese primer lado que está ahí. Yo puedo decir que el lado AB es igual al lado BE. ¿Por qué razón puedo afirmarlo? Porque la figura me dice que está construida de manera congruente. Entonces ponemos AB es igual a BE. Estoy comparando un lado. Y como la figura me lo dice que está construido así, nosotros decimos que eso es cierto por construcción. Y estamos comparando un lado. Ahora, veamos qué más puedo comparar. Voy a comparar ese otro lado. El lado CB es igual al lado BD. Y le ponemos las líneas que comparan ambos lados de las figuras geométricas. Y construyo. BC es igual a BD. ¿Por qué razón? Por construcción, ya que el ejercicio nos dice que eso es así. Y estamos comparando un lado. Finalmente voy a comparar el último lado. AC es igual a ED. ¿Por qué? Por construcción. Y comparamos el tercer lado. Entonces yo puedo afirmar que el triángulo ABC es igual al triángulo EBD. ¿Por qué criterio? Por criterio lado, lado, lado. Entonces hemos dicho que ambas figuras son congruentes. Veamos el segundo ejercicio. Recuerda, los criterios son LLL, LAL, ALA. Fíjate en esta figura geométrica, la voy a iluminar de color rosa y vamos a colocar otra figura congruente a ella. Ponemos los vértices que representen a cada una de las figuras. Si tú observas, hay un lado que es común. ¿Cuál es? BD, exactamente. Vamos a ver qué información me da el ejercicio, ya que de ahí parto para poder establecer mi afirmación y mi razón. Y me va dando una orientación hacia qué criterio es el que me ayuda a determinar la congruencia entre ellas. Figura 1, figura 2. Y dice, ángulo ABC es igual al ángulo EDF. BD es una bisectriz. Recuerda que mucha de la información que tenemos aquí tenemos que tener un conocimiento previo de conceptos importantes de geometría para poder trabajar nuestras afirmaciones y nuestras razones. Dice entonces el ejercicio, demuestra que la figura 1 es congruente con la figura 2. Pongo mi tabla, del lado izquierdo la afirmación y del lado derecho la razón. Fíjate que me habla primero de este ángulo. Me dice ABC es igual al ángulo EDF. Y me dice que BD es una bisectriz. Y si es una bisectriz, quiere decir que ese ángulo está dividido a la mitad. Por lo tanto, este ángulo es exactamente igual a este otro. Vamos entonces a construir la afirmación. Sería ángulo ABD es igual al ángulo DBC. ¿Por qué razón? Porque BD es una bisectriz y eso nos asegura en un 100% que son iguales. ¿Vamos bien? Al dividir el ángulo nos afirma que son iguales. Ok, ya tenemos un ángulo. Entonces, el criterio LLL está descartado. Nos queda ALA o la
el criterio LAL. Vamos a ver por dónde nos vamos a ir. Si tú observas, el lado BD es el mismo para la figura 1 que para la figura 2. Por lo tanto, yo puedo afirmar que BD es igual a DB. ¿Por qué razón? Porque es la misma línea. Y estamos comparando un lado. Por lo tanto, ya es lógico que podamos observar para dónde va el criterio. Tiene que ser ahora un ángulo. Y del ángulo que estamos hablando es el EDF, que dijimos que era igual que el otro. Y si esa es una bisectriz, el BD, entonces yo puedo afirmar que ese ángulo y ese otro son iguales. Establecemos la afirmación. Ángulo EDB es igual al ángulo BDF. ¿Por qué razón? Porque BD es una bisectriz. Ahí tenemos las herramientas que nos van diciendo qué es la razón que me puede apoyar al ejercicio. Y estamos comparando un ángulo. Entonces, el criterio es la figura ABDE es igual a la figura BCFD. ¿Por qué criterio? Criterio ángulo, lado, ángulo. Ejercicio número 3. Trazamos la figura geométrica, colocamos los vértices y vamos a escribir en la libreta la información que corresponde al ejercicio. Me dice, AE es igual a CD. Recuerda que esos puntos son segmentos. B es punto medio. Y me determina que demuestre que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EBD. Vamos a poner entonces, dice que B es punto medio. ¿Qué significa eso de punto medio? Punto medio, recuerdas que es la mitad de un espacio determinado. En este caso es la mitad del segmento. Por lo tanto, eso nos va a ayudar para hacer nuestra primera afirmación. Puedo comparar que el lado CD es exactamente igual al lado BD. ¿Por qué razón? Pues porque la B es punto medio. Y lo que estamos comparando es un lado. Nuevamente, al determinar que B es punto medio, me va a dar una idea de que ese ángulo, si las rectas se cortan ahí, por lo tanto, esos ángulos son opuestos. ¿Recuerdan la teoría de los opuestos? Por lo tanto, el ángulo ABC es igual al ángulo DBE. ¿Por qué razón? Porque son ángulos opuestos. Y estoy comparando ángulo. Finalmente puedo hacer la última comparación, la de los lados, ¿ok? Y puedo determinar que AB es igual a BE. ¿Por qué razón? Porque B es punto medio del segmento y por lo tanto ya tengo la otra información. Comparé lado, ángulo, lado. Puedo establecer que los dos triángulos son iguales por criterio lado, ángulo, lado. Espero que estos videos te hayan sido de utilidad. Como quiera, recuerda que aquí te voy a dejar el link de otros videos donde estamos explicando este tema con diferentes ejercicios para que puedas captar cómo se hace la aplicación de los criterios de congruencia. Un gusto saludarte. Si te gustó el video, regálame un like. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos para poder aprender de una manera más fácil y sencilla. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.